Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Hoy en este video quiero compartirte algo muy especial y es acerca de lo que muchas personas están sintiendo o hemos sentido en estos días en nuestro corazón. Tal vez has sentido que vienes perdiendo ese deseo por rezar. Has perdido esa motivación para hacer el Santo Rosario. Buscas un pretexto para no hacerlo. Te justificas en tu cansancio, te justificas en la falta de tiempo. Y antes, aún sin tener tiempo y estando muy cansado, lo hacías con motivación. Tal vez entre semana ibas a la Eucaristía o lo hacías diario. Ahora ya no vas todos los días porque no sientes ya en tu corazón esa motivación. Quizás a cuántas Eucaristías dominicales dejaste de ir. ¿Hace cuánto dejaste de confesarte? ¿Hace cuánto no estás comulgando? Quizás estás sintiendo en tu corazón que la llama de la fe se ha apagado. Tal vez vienes sintiendo más el peso de los problemas, de las dificultades, de las angustias, de las tristezas y de todas aquellas situaciones que te están enmarcando y que te hacen sentir como si en tu corazón ya no hubiese fe ni esperanza para salir de todas estas situaciones. Y quizás has vuelto a lo que eras antes, a los vicios, aquellos pecados que ya dominabas, ahora nuevamente hacen parte de tu vida. Has perdido el deseo de luchar e incluso quizás en oración le dices: Señor, ¿por qué más bien no me llevas? ¿Por qué más bien no dejas que parta de este mundo? Porque ya no quiero más esta vida terrenal. O otros incluso no le dicen al Señor, sino que ya aquí, dentro de su mente, ya están pensando o han cometido intentos de quitarse la vida. Han deseado estar muertos. Y es que esta situación la están viviendo muchas, miles y millones de personas. Y esto tiene una razón. Hace más o menos 2 años, en diferentes mensajes proféticos dados a diferentes videntes, nuestra Madre, la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo ya advertían de que este fenómeno espiritual, esta crisis espiritual, iba a acontecer y que iba a haber una desolación que iba a reinar por toda la faz de la tierra. Y que en esa desolación, Satanás y toda su legión de demonios iban a trabajar fuertemente para poder cautivar las almas. Hay diferentes videntes y nuestra Madre, la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, a los videntes les van dando sus mensajes. Algunos son utilizados para dar mensajes directos, mensajes muy fuertes, pero otros videntes dan mensajes de mucha paz, mensajes de mucha consolación y mensajes que nos enseñan a combatir estos ataques espirituales, porque esto es peor que un terremoto. Si espiritualmente conoces cómo Satanás en estos tiempos, en estos últimos tiempos te atacará, estarás preparado y tu alma estará protegida y tu alma estará ahí batallando con todas las fuerzas celestiales. Y si llega un terremoto y si en medio de ese terremoto Dios te llama, pues tu alma se va preparada y se va peleándole al enemigo, no siendo seducida por el enemigo, y así ganarás el cielo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? De que la desolación es un terreno donde Satanás
trabaja arduamente cuando esto se está aconteciendo o se está dando en una persona. San Ignacio hablaba mucho de este tema de la desolación y él decía que una de las principales causas de la desolación es la tibieza espiritual. Y esta desolación comenzó aproximadamente con fuerza hace 2 años, 2 años y medio, desde que fue profetizada, en pleno encierro, en plena cuarentena, a causa de la pandemia que estábamos viviendo en ese tiempo. Y es que esa enfermedad fue clave principal para Satanás, porque en medio de esos encierros se cerraron los templos. En medio de esos encierros no se podía salir, no se podía ir a los grupos de oración, no se podía ir a los retiros, no se podía uno ir al Santísimo, no podía uno congregarse en la fe, ir a eventos. Así que la fe empezó a tibiarse, hasta el punto que incluso que hoy todavía hay personas que están escuchando la Santa Eucaristía en el televisor, quizás en pijama, con otro radio prendido, y ya, se quedaron ahí en la pantalla, cuando ya los templos están abiertos. Y eso es lo que busca Satanás, llevar una tibieza espiritual, construir una tibieza espiritual, para en esa tibieza espiritual el poder actuar, el poder hablar ahí en tu mente, ahí a tu alma. Yo quiero explicarte la tibieza espiritual. Mire, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, 22, allí se nos relata cuando los discípulos estaban en la barca. Dice la palabra de Dios que el viento soplaba con fuerza y que las olas se mecían, ya que iban contrarias al viento. Entonces las olas se hacían fuertes. Y el estar en desolación es como estar en esa barca. Uno siente que todo lo que está pasando es angustiante, es desesperante. Uno siente como si aquí fuese a terminar todo. Uno en la desolación se siente sin salida. ¿Qué hago? Si me tiro al lago, si me tiro a las aguas, las corrientes son fuertes, las olas son fuertes, entonces me puedo ahogar. Pero el viento también puede voltear la barca y encuentra uno que no sabe qué hacer en esos momentos. Imagínate que la desolación es como estar allí en esa barca y que esos vientos fuertes que soplan son tus problemas, son tus dificultades, que ese mover de ese oleaje producido por la fuerza del viento, esas olas de las aguas que quieren voltear la barca, son todas aquellas cosas que te atacan, son todos aquellos pecados que quieren someter tu alma y someter tu vida. Y ya con todos esos pecados, ya sintiendo el peso de los problemas, vienen los miedos, las angustias, las tristezas, las depresiones, e incluso pasa algo como lo que vivieron los discípulos, que a lo lejos vieron que alguien venía, pero no lo reconocían, porque quizás, dice la palabra, que eran como las 3 de la mañana, quizás había también mucha niebla, había mucha nieblina. Y estar en una desolación es como que el alma de nosotros estuviese rodeada de una niebla espesa, una niebla que no te permite ver la carretera si vas manejando, una niebla que no te permite ver por dónde queda tal montaña para guiar tu camino, por dónde queda tal edificio para guiar tu camino, una niebla que te deja estático, estacionado, dando vueltas quizás en círculo, sin saber por dónde está el camino, por dónde está la salida. Así se siente
y se vive la desolación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Porque en medio de la desolación, la fe se va apagando, la fe se va extinguiendo. Y Satanás aprovecha esta situación en nuestra vida para llevarnos a otras corrientes, para someternos a que busquemos las alternativas y las salidas que Él nos da, y así cautivar todas las almas. Mire, en el mismo libro de San Mateo, más adelante, en el capítulo ya 24, 23, allí se nos habla de la segunda venida de nuestro Señor. Y nos dice en este texto bíblico, señales de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, si alguno os dice, el Mesías está aquí o allá, no le creáis. Surgirán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Y es que para poder ser engañados, tenemos que estar envueltos en esa nieblina, en esa tibieza, en esa pérdida de la fe, en esa desolación. Me imagino quizás a los discípulos viendo cómo alguien se acercaba, pero Jesús les dice, soy yo. Y aún diciendo, soy yo, la desolación se puede sentir tan fuerte que a veces no escuchamos y no atendemos a la voz del Señor. Y es allí donde incluso Pedro le dice, Señor, si eres tú, entonces mándame ir a ti. Así que en la desolación, para poder salir incluso de ella, le pedimos al Señor y le exigimos incluso milagros, le exigimos muestras. Quizás en esos estados donde no rezas, donde no oras, donde ya no ayunas, donde ya sientes que has perdido la fe, donde ya no quieres ir a la misa, donde ya no rezas el Santo Rosario, quizás desesperadamente cuántas veces has dicho, Señor, si realmente tú existes, sácame de esta situación. Si realmente tú existes, sáname de esta enfermedad. Si realmente tú existes, sana mi matrimonio, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa. Si realmente tú existes, Señor, entonces saca a mi hijo de las drogas, saca a mi hija de esa relación tóxica que tiene con este hombre. Señor, si realmente tú estás y eres real, entonces Jesús, dame una señal, haz un milagro porque ya no aguanto más, porque siento que ya no creo, porque siento que ya perdí la fe. Y es allí, y lo enseña también San Ignacio, donde Satanás va a querer llevar a estos falsos mesías, a estos falsos profetas, y te va a llevar soluciones, te va a llevar con engaños, con palabras muy dulces. Incluso San Ignacio lo enseña y él dice que Satanás se disfrazará como ese enamorado que ve a la joven, a la doncella, a esa virgen pura, y le va a decir palabras al oído, la va a enamorar con tal de que le entregue su pureza. En este caso, Satanás, en medio de la desolación, te va a endulzar y te va a buscar salidas y te va a decir, mira, tú que estás así tan deprimida, tan llevada, tú que veo que estás sufriendo mucho, mira, hay un señor en tal parte, él no cobra mucho lo que uno le quiera dar, y él trabaja con los ángeles, y él te manda unas aguas para que te eches esas aguas, y te manda unas velas de colores, y te dice que a las 7 de la noche, tal día, por un mes completo, vas a abrir las ventanas de tu casa, porque por medio de los ángeles va a llegar entonces esa prosperidad espiritual para sanar tus finanzas, o va a llegar el ángel de la salud, va a llegar uno de los 7 arcángeles y te va a llevar el regalo de la salud,
ven y vamos allí, que ya dijeron que Gregorio Hernández ya es un beato de la Iglesia Católica, entonces ya se puede acudir a todo lo que sea con Gregorio. Entonces van y se hacen curaciones, pero no por la verdadera devoción a Gregorio Hernández, sino por la falsa devoción que han hecho con el nombre de este santo en el mundo de la santería, y te mandan a acostar en una cama un martes o un viernes, a que te coloques una sábana blanca, a que coloques un bisturí, alcohol, agua, gasas, algodones, porque te van a hacer una cirugía en la madrugada. Y empieza Satanás a disfrazar, a endulzarte el oído, para en medio de esa desolación darte una solución, darte una salida. Y si en medio de la desolación vas a seguir luchando, porque aquí viene lo importante, entonces, si estoy en esta desolación, ¿yo qué debo hacer? Si estoy en una desolación, si estoy pasando por ese sentimiento de que no siento a Jesús en mi corazón, de que no siento a mi madrecita, de que incluso dudo de que si son reales, que no siento el deseo de confesarme, de ir a la Eucaristía, que no siento el deseo de rezar el Santo Rosario, de seguir ayunando, ya no quiero rezar la palabra de Dios. Es más, yo era jugador de casinos y nuevamente he vuelto a los casinos, e incluso hasta me siento mejor allá y siento más paz apostando mi dinero en estos lugares. Hay una solución para esto, y en muchos mensajes que en este tiempo nos está dando la Santísima Virgen María, nos ha enseñado cómo debemos nosotros en este tiempo batallar. Ella nos ha enseñado: 1, no dejar apagar la llama de la fe. 2, rezar cuantas veces sea necesaria. Así no se sientan ganas en el corazón, así no sientas esa motivación de hacerlo, el Santo Rosario. Visitar el Santísimo. Confesarnos constantemente si lo podemos hacer. Comulgar. Hacer ayunos. Constantemente, hace más de 100 años, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos lo ha venido diciendo. Así que en medio de la desolación, San Ignacio nos enseña también unas reglas y nos dice: no volver atrás, no volver atrás, porque en medio de la desolación nos sentimos tentados por Satanás a tomar decisiones que luego nos van a generar más desesperanza en el corazón, más tristeza, más angustia. ¿Y cuántos en medio de esa desolación que estuvieron viviendo no renunciaron a sus empleos y ahora están diciendo: ¿por qué renuncié al trabajo que tenía antes? Allá tenía estas prestaciones, aquí ya no tengo estas. ¿Por qué dejé esa buena novia o ese buen novio que tenía? ¿Por qué abandoné a mi hogar? ¿Por qué abandoné a mis hijos? ¿Por qué lo hice? ¿Cuántas personas en medio de esa desolación decidieron vender sus negocios, vender sus casas? Pero lo más importante, ¿cuántas personas dejaron de seguir llevando ese proyecto de vida espiritual, ese plan de vida espiritual? Y cuando hablo de proyecto, plan de vida espiritual, me refiero a rezar, a orar, a visitar el Santísimo, a ser frecuente con la Eucaristía, con la confesión, con hacer salmos, con estudiar la vida de un santo, con estudiar la palabra de Dios, con pertenecer a un grupo de la Iglesia Católica en nuestra parroquia. ¿Cuántas personas en medio de la desolación dejaron todo esto? ¿Cuánto eran lectores en las parroquias? ¿Cuánto eran catequistas? ¿Cuántos predicaban y eran servidores en un grupo de oración? Y ahora, en medio de la desolación, han dejado también de hacer este proyecto de vida. Y al hacerlo,
entra el mundo, entra el pecado y todo lo que se está ofreciendo en este momento a ser parte de nuestras vidas. Mire, cuando uno va a comprar la casa propia, uno con la esposa y si ya están los hijos, uno se hace metas y uno dice, mira, para poder comprar la casa tenemos que vender el carro, entonces tenemos que hacer un pequeño sacrificio, entonces vamos a reducir las salidas, ya no vamos a comer en la calle, sino que vamos a comer siempre dentro del hogar para que tengamos más ahorros. Y empiezan a hacer un plan, a hacer estrategias y al final el fruto es que tienen la casa propia. Cuando nosotros hacemos un plan de vida espiritual y tenemos un plan de vida espiritual, al final la recompensa es que el alma se salva. Es el cielo, como nos lo ha dicho nuestra madre en muchos de sus mensajes. Así que si estás pasando por un momento de estos, pues te digo que es un momento profetizado y que va a seguir aumentando y que es una forma en las cuales Satanás va a aprovechar esa tibieza espiritual que generan las desolaciones para poderte llevar y poder transformar tu vida. Y te voy a hacer un ejemplo bien claro. Hemos visto el comienzo de un mundial de fútbol y hemos visto a los europeos hacer grandes protestas porque no pueden llevar su bandera de arcoíris. Y créeme que esta idea la manejan más que todos los alemanes y la están extendiendo en Europa. Y hemos visto cómo los obispos y sacerdotes alemanes están bendiciendo parejas del mismo sexo, cómo están pidiendo que estas personas se puedan incluso casar, que estas personas puedan comulgar, que estas personas puedan tener todos los sacramentos. Y para que esto en un sacerdote, en un obispo y en muchos laicos se esté aprobando, es porque en medio de esa desolación espiritual que se ha vivido con más fuerza desde hace 2 años y medio y que va a seguir creciendo, Satanás les habló, les susurró al oído y ellos en medio de esa niebla que envolvía su alma tomaron la decisión. Y asimismo quiere Satanás. Por eso les leí este texto bíblico de Mateo 24 de las señales antes de la segunda venida de Cristo. Porque para poder que escuchemos a los falsos profetas, para poder que escuchemos a ese falso Mesías, que es el anticristo, para poder que muchos le digan, ahora sí, viene el que me va a salvar. Porque es que el texto, incluso más adelante, habla de que ellos harán grandes prodigios y podrán incluso en ese momento esos falsos profetas y ya el anticristo sanar enfermedades. Ya hemos escuchado que el anticristo vendrá como un pacificador y calmará las guerras, calmará el hambre, establecerá un orden religioso, establecerá un orden financiero. Entonces, todos los que están en esa desolación, pues van a caer rendidos a sus pies. Así que si estás pasando por este momento, la clave es muy sencilla. Dile, Señor, hoy me siento desolado, me siento solo, me siento muy sola, Señor. Tengo estos problemas que me agobian, que me atormentan, que me generan tristeza. A veces, Señor, cierro mis ojos y no quisiera que llegase el nuevo día. Ya me siento cansado, cansada de estar orando por un matrimonio que pareciese no tiene sanación, por estar orando por unos hijos que cada vez están peor, más drogados, más rebeldes, más alcohólicos, más adictos a la tecnología, más groseros, más ausentes de ti, Señor. Señor, en estos momentos me siento cansado, cansada, me siento apagado, apagada espiritualmente.
Siento que ya mi vida no tiene sentido. Antes rezaba con alegría, ahora, Señor, no tengo motivación para hacerlo. Pero Jesús, tú que caminaste por el desierto y quizás sintiendo sed, sintiendo hambre, sintiendo el peso del calor, la aridez del terreno que te rodeaba, Señor. Y en medio quizás, Señor, de esa desolación que te envolvía, ¿cuántas veces te habló Satanás? ¿Cuántas veces utilizó incluso la palabra de Dios para que transformaras una piedra en pan y te alimentaras? Te ofreció reinos para que te rindieras a Él. Señor, quizás Él también habla aquí en mi mente. Él también habla aquí en mi interior, diciéndome para qué rezar, para qué ir a misa, para qué confesarte, para qué oras y para qué ayunas tanto por ese esposo, por esos hijos, para qué. Quizás, Señor, me han dicho, ¿por qué no voy a tal lugar? ¿Por qué no voy a donde tal persona que trabaja con esto, con lo otro? Señor, dame la fuerza para no aceptar esas propuestas. Dame la fuerza, Señor Jesús, para no rendirme. Dame las fuerzas, Señor Jesús, para no caer. Dame las fuerzas, Señor Jesús, para poder, Señor, salir. Y que cuando llegue ese momento, porque, mire, cuando Pedro ya escucha la voz de Jesús, Pedro se baja de la barca y Pedro comienza a caminar. Pero pasa algo, y es que allí, cuando estamos en esa desolación, Satanás va a soplar con más fuerza y va a mover las aguas con más fuerza, para que no sientas que Jesús, que la Santísima Virgen María están allí. Y dice la palabra de Dios que Pedro vuelve y se hunde. Pero cuando Pedro sentía que se estaba hundiendo de nuevo, vuelve y clama a Jesús y le dice, Señor, sálvame. Y aunque Jesús sentía la poca fe que había allí, porque cuando hay desolación la fe se apaga, las nieblas van extinguiendo esa luz de la fe. Jesús estira su mano y luego Pedro, de la mano de Jesús, camina sobre el agua. Así que si tú estás en un estado de desolación, dile, Jesús, sálvame. Dile, Jesús, sálvame. Porque cuando empieces a buscar al sacerdote, ahí en ese estado que estás viviendo, cuando empieces a seguir o a comenzar de nuevo el rosario con fuerza, cuando empieces a ayunar nuevamente, cuando empieces a hacer jaculatorias a San Miguel Arcángel, cuando empieces a visitar el Santísimo, cuando empieces, así no tengas ganas de ir a la Eucaristía y vas a misa, te confiesas y comulgas, créeme que Satanás va a intentar soplar más fuerte y moverte las aguas más fuerte, para que creas que Jesús, que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que tu Santo Ángel de la Guarda, que San José, que San Miguel y todos los santos no están contigo. Así que si tu estado es crítico, dile como dijo Pedro, Jesús, sálvame, sálvame, Jesús. Y tenlo por seguro que Jesús esparcirá esas nieblinas, porque dice la palabra incluso, muchos elegidos se dejarán confundir. Y eso es lo que quiere Satanás, colocar una desolación tan fuerte en tu vida para extinguir tu fe y llevarte a lo que Él quiere sembrar en este reinado. Dile también al Señor que si han entrado en tu vida a causa de lo que estás sintiendo, sentimientos de muerte, de no querer vivir, que tú le entregas tu vida, tu alma, tu corazón, que tú le entregas todo tu ser, para que sea Él abrazándote y para que sea Él estirando esa mano como la estiró
a Pedro cuando se hundía en las aguas. Dile: Jesús, te pido de una manera muy especial también que en medio de esta desolación no me alejes de la verdad. Te pido, Jesús, que en medio de esta desolación que estoy viviendo, pueda ver en medio de toda esa niebla tu presencia, tu luz. Y te pido, Señor, que me permitas tener personas que me ayuden en este proceso de desolación. Pon un sacerdote, pon una comunidad, un laico. Dame la gracia, Señor Jesús, de poder pasar esta prueba acompañado, acompañada. Señor, aquí estoy, aquí me tienes, Señor. Así que, si estás pasando por este momento, dile al Señor que te salve. Dile: Jesús, yo no quiero renunciar a amarte. Yo no quiero renunciar a salvar mi alma, a salvar mi vida. Yo no quiero renunciar, Señor, ni rendirme en este momento. Pero mis fuerzas se agotan. Pero mis fuerzas, Señor, se quebrantan. Y hoy más que nunca, Jesús, te necesito. Quizás cuando Pedro te gritó: Jesús, sálvame, quizás ya sentía el agua al nivel de su pecho. Y yo, Jesús, quizás las estoy sintiendo mucho más arriba ya del pecho. Así que, Jesús, no me dejes renunciar a mi plan, a mi proyecto de vida espiritual. No me dejes renunciar, Señor Jesús, a mis estudios. No me dejes renunciar a mi hogar. No me dejes renunciar, Señor Jesús, a mi empleo, a mi negocio. Señor, por medio de San Ignacio, tú enseñas de que no debemos dejar lo que en el momento estamos haciendo en las desolaciones. Y también, Señor, te pido que en esta desolación me regales la gracia de conocerme más, de saber, Jesús, en qué área soy débil. Porque en medio de esta desolación me he dado cuenta que no soy tan bueno como pensaba. En medio de esta desolación me he dado cuenta de todos los pecados que hay en mi vida. Y me he sentido hasta indigno, Señor, en medio de esta desolación. Permíteme, Señor Jesús, por medio de esta desolación, tener la fuerza del santo Job, que en medio de su desolación, en medio de todo lo que vivió, nunca renegó de ti. Y perdóname, Jesús, si he renegado y por las veces que he renegado de ti. Jesús, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico y te doy gracias. Amén. Así que ya sabes, ante esta desolación que estás viviendo, sigue rezando el rosario. Sigue visitando el Santísimo. La confesión, si lo puedes hacer. La Santa Eucaristía. El ayuno. La palabra de Dios. Quizás en muchos canales solo nos están hablando de terremotos, de enfermedades, y poco nos hablan de estos ataques espirituales. Pero tenlo por seguro que si en medio de tu desolación tú luchas, tú no bajas la guardia,
Si te dicen vamos allí, dices no, eso no es de Jesús, eso no es del agrado de la Iglesia Católica, no voy. Si tú dices no quiero rezar, pero llegas y te pones de rodillas y rezas ese día el rosario, tenlo por seguro que en medio de esa niebla que es la desolación que rodea tu alma, aparece Jesús con su presencia, haciendo milagros grandes en tu vida y dándote esas promesas. Mire, yo los invito a que siempre escuchen los mensajes que nos da nuestra Madre, Nuestra Señora Reina de la Paz. A mí me encanta transmitir esos mensajes, porque allí siento que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, anuncia lo que daña y lo que hace cautiva las almas, y nos da las formas de cómo defendernos, y nos da las promesas del cielo para los que soportemos todas estas pruebas espirituales que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y como dice en esos mensajes desde Brasil nuestra Madre, coraje, coraje en los tiempos de desolación. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.